Yo pensaba que era varón. Definitivamente que el tema de hoy va a ser un tema que te va a encantar. Quédate hasta el final y ve este capítulo completo, porque resulta y acontece que tiene que ver con los hijos, lo más importante que tenemos en el mundo, que es esos seres que traemos a la vida a ser lo mejor o la mejor versión de nosotros, porque siempre queremos que nuestros hijos logren, la mayoría del tiempo, lo que nosotros no pudimos lograr, o en ellos pues logramos nosotros esos sueños que tuvimos que a lo mejor por una u otra cosa pues no llegamos a cumplir. Pero bueno, no sé si tú sabes, pero nuestros hijos son nuestros maestros, nuestros educadores, no es al revés. No te confundas, no creas que eres tú la que vas a darle educación a tus hijos. Son tus hijos los que te van a educar a ti y lo que te van a hacer mejor. ¿Qué pasa? Hay muchos de nosotros que no somos muy buenos alumnos y no queremos aprender de las señales y de las cosas que nuestros hijos en el camino nos van mostrando. Son nuestro mejor libro, y lo mejor es un libro abierto, genuino, que no tiene, no padece, no siente, no es alguien que viene con rencores, viene como un libro abierto en blanco para que tú reescribas el camino. Muchas veces nos equivocamos. Yo tuve 3 hijos, quería tener 4, pero tuve 3 y estoy más feliz que una lombriz, no quiero tener más, cerré mi factoría. Tuve una en el 2006, fue mi primera hija, no la estaba esperando, quedé en estado, fue una locura. No la estaba esperando en ese momento, pero venía buscando tener un bebé. ¿Por qué? Te cuento, y eso es otra historia que luego te voy a hacer. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, fui a un doctor y me hice una prueba. Aparte de decirme que tenía una enfermedad, me dijo que no iba a poder tener hijos nunca. Y yo le dije, en el cielo existe mi Padre, un Dios, el dueño de todo, y es la última palabra que yo escucho. Yo no escucho a un doctor porque eso no es la última palabra. Es alguien que estudió, sí, tiene un conocimiento, pero no es el que resume lo que puede suceder en la vida. No es el que dice la última palabra, sino Dios. Y bueno, al día de hoy, como estás viendo, tuve 3 hijos. De hecho, hubiese tenido 4 porque hubo una regulación que me tuve que hacer literalmente obligada por la persona con la que estaba en ese momento, y pues fue una de las historias más fuertes, diría yo, de mi vida, pero tuviera 4 hijos, los 4 hijos que había decidido tener. Resulta que cuando tuve esta bebé fue una transición, un cambio, un shock. No sabía si me sentía bien o me sentía mal. Fue la sensación más horrible y a la misma vez más bella que sentí, porque en ese momento yo, Yaima Rojas, una persona que nunca le había tenido miedo a nada, le comencé a tener miedo a todo. El otro día mi hijo de 6 años, el más pequeño, me preguntó, mamá, ¿y aquí es que tú le tienes miedo? Y yo, Bebo, yo no le tenía miedo a nada. Literalmente yo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Yo era la persona con más coraje, más frentera, más apalabrada, más lanzada que existía en el mundo. Y el día que tuve mi primera hija fue el día que conocí lo que significaba el miedo. Literal. O sea, en ese momento, en cuanto me la pusieron en mi pecho, yo sentí la sensación más rara que había en el mundo. Yo me sentía feliz y a la misma vez me sentía aterrorizada. Sé que van a haber muchos comentarios. Igual, como dice el dicho, cada cual, cada persona es un mundo completamente aparte y piensa completamente diferente. Todos, desgraciadamente o por suerte, no podemos ni sentir, ni pensar, ni querer, ni buscar lo mismo. En mi caso fue así. Fue un momento horroroso y un momento espectacular, grandísimo, magnífico. ¿Qué te puedo decir? El momento más bello, algo que nació de mí, algo que se crió durante 9 meses en mi barriguita, algo que se desarrolló, creció, parte de mi sangre, parte de mi carne y pues de su papá también, claro, no lo hice sola. No fui un burro. Pero es algo que como mamá, yo creo que un papá nunca llega a de verdad sentir el significado de un hijo como nosotros, que lo tenemos dentro de nosotros por 9 meses. Ahí fue una historia increíble. Ahí aprendí que la vida no es tan sencilla y que ser feliz no significa no sentir dolor,
Ser feliz no significa no tener días tristes. Ser feliz no significa que te preocupes por alguien, que te preocupe la vida, la salud, el bienestar de alguien, de un ser amado, porque es parte de la vida. Dios nos creó con todos los sentimientos y todos los sentidos por una razón. Te hizo la vista para ver, la boca para hablar. Lástima que la lengua muchas veces la utilizamos incorrectamente, pero bueno. La nariz para oler, las manos para tocar, ¿verdad? O sea, Él hizo todos los sentidos para que tú lo aprovecharas, y asimismo hizo los sentimientos para que tú sintieras, porque si tú no sientes el dolor, si tú no sientes extrañar a alguien, ¿cómo vas a saber que esa persona tiene un valor para ti y que esa persona es importante y que esa persona te hace feliz con el simple hecho de estar a tu lado? Tú te sientes agradecido de tener a esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la primera clase que tuve yo al tener a mi primera hija. Esa fue mi primera enseñanza. La segunda fue que muchas veces, y sé que para mucha gente es egoísta el decir yo no voy a tener hijos porque quiero vivir mi vida, pero ¿qué tipo de vida vas a vivir tú? ¿Qué tipo de valor vas a dar tú si tú no vas a tener algo que nace de ti? Y respeto mucho a las personas que no quieren tener hijos, como hay también quienes quieren tener, desgraciadamente no los pueden tener y se pasan toda la vida queriendo los hijos de otros porque desgraciadamente no pueden tener hijos, tienen que adoptar, y así por lo menos aportan algo al mundo. Yo me sentí parte de algo, me sentí importante, pero a la misma vez también sentí ese momento que tuve a mi hija una responsabilidad muy grande, porque dije, wow, esta personita, esta cosita, por eso le digo, yo sentí un sentimiento tan raro que yo no lo puedo explicar. O sea, este pedacito de persona depende 100%, no 1000, 1.000.000, infinitamente y exclusivamente de mí. O sea, tengo una responsabilidad, una vida en mis manos. Miren que no nos damos cuenta cuando estamos con nuestra pareja, cuando decidimos tener hijos, de que es una responsabilidad muy grande la de tener un hijo, la de tener a alguien que va a formar parte de tu vida. Es fuerte porque en el tiempo, en el transcurso de los años, los niños van creciendo y ellos pues van desarrollándose, van creando su personalidad. ¿Y qué estás haciendo tú para que esta personalidad sea una buena personalidad y sea alguien que como tú aporte valor ahí afuera? Y ahí voy. Cuando yo tuve mi primera hija, voy a decirte, no, como digo yo, no me voy a defender. Llegué a este país con 21 años, llegué sola, sin familia, sin dinero, sin papeles, como todos los emigrantes. Gracias a Dios soy cubana. En ese momento obtener los papeles era muy fácil por la ley de ajuste y todas esas cosas y todo lo que había en ese tiempo. Yo venía con una idea. Cuando llego acá, pues fue otra cosa. Yo, para contarte el cuento largo corto, tenía una relación de 8 años en Cuba, donde no me había casado de papeles, pero sí estaba junta con un muchacho que llevábamos 8 años. Desde muy jovencito nos habíamos enamorado y habíamos comenzado a vivir juntos, nos iba muy bien. Pero resulta que esa es otra historia que después les voy a contar, que esa sé que les va a encantar y estoy segura que mucha gente por ahí se van a sentir identificada y les puede haber pasado esto, mejor dicho. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, que eso es otra historia que les voy a hacer rápido, me topo con la familiar de unas amistades en Cuba. Ahí es donde me quedo. Esta persona quería que yo saliera corriendo de su casa. Rápidamente ya me estaba buscando pareja. Conozco al papá de mis hijas. Estaba enamorada de otra persona en Cuba. Esa persona de Cuba no me quiso ayudar. Cuando llegué aquí no me quiso respaldar, no me quiso apoyar. Simplemente dije, wow, si yo estoy con una persona que no le importa mi bienestar y me está viendo que estoy botada aquí en la calle, que literalmente me están diciendo que me tengo que ir y no me ayuda, ¿para qué yo quiero una persona que no se preocupa por mí? Y lo dejé, me separé de él. Él quizás me dijo eso como para que yo sintiera miedo y dijera, voy a virar para atrás, pero no me conocía, no sabe que yo soy. Vaya, primero, para que tengamos una idea, primero hay que arrancarme la cabeza antes que la idea. Y comencé a salir con este muchacho, comenzamos a ir a la playa, a salir. Parecía una persona normal, un muchacho trabajador, de familia. Dije, bueno, vamos a conocerlo. En el tiempo, pues decidimos estar juntos, vamos a, pues, juntarnos a ver qué sucede.
pero hay otras historias que tengo que hacer para que vean qué pasó. Resumen, a los 2 años quedé en estado de este muchacho y tengo mi primera hija, pero no estaba enamorada de la persona. Pero nada, cero. Nothing. Pues sí, como me escuchas, yo no sentía ni esto por esa persona. De hecho, cuando nos juntamos, yo le dije a él, yo no siento nada por ti, yo estoy enamorada de otra persona. Yo nunca dije mentira, siempre dije la verdad desde el principio. Lo que yo sienta por ti y que yo me enamore de ti va a depender de cómo trabajemos con esta relación, cómo tú me trates, cómo tú te comportes como un caballero. Pero esa persona, antes de estar conmigo, había tenido una relación con una persona que en Cuba tenía una vida un poquito activa y llegó acá. Era una persona que le gustaba mucho la plata. Bueno, a todo el mundo nos gusta la plata, pero bueno, en este caso, pues fue una acción un poquito incómoda porque la muchacha, el jefe le echó el ojo y como era una persona activa, se fue un poquito de lugar, empezó a salir con el jefe a escondida de él. Pues eso en Cuba lo llamamos, ustedes saben, el venado. Lo engañó, se pelean y entro yo en la película. Ya yo entro en una película de terror donde la persona está con desconfianza y no confía en nadie. Yo le digo que estoy enamorada de otro, que me tiene que enamorar, pero aparte de eso, tengo también la ayuda, no positiva, sino negativa, de la persona donde yo me iba a quedar, que le dice a él que yo todavía estoy enamorada y lo volvía loco y que yo lo iba a dejar y que porque él empezó a comprarme prendas de oro, ropa, arreglarme el pelo, reloj. Se portó muy bien al principio, la verdad. Él tenía algo muy difícil, que me daba todo eso, pero a la misma vez, como se sentía inconforme, se sentía invalidado, se sentía no querido, se sentía menor, se sentía con poco amor propio, comenzó a compararme con las parejas anteriores. Comenzó a decir, esta persona se levantaba a las 5 de la mañana a hacerme el desayuno, lo cual yo no lo iba a hacer. Una, no estaba enamorada de él, y dos, nunca lo había hecho, no lo iba a hacer. No soy el tipo de mujer que se va a levantar, si no está enamorada, a hacerle ningún desayuno a nadie. Pero bueno, como él empezó a decirme eso, yo dije, bueno, Yaima, tienes que cooperar un poco. Aguanté la manipulación esa y el maltrato psicológico para ver si por lo menos podía que eso se le fuera olvidando con el tiempo. Pensé yo, eso se le va olvidando con el tiempo. Luego era que si la muchacha tenía más nalga que yo, si tenía más pierna que yo, que si, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, me comparaba en todos los aspectos. Yo le dije, bueno, pero es que tú no tienes nada que compararme con esa persona, porque yo soy otra persona. Y soy una persona especial. Yo, gracias a Dios, en el aspecto de lo que era el amor propio, siempre he sido una persona que estoy muy segura de mí misma, pero esta persona comenzó a abrir en mí algo que no existía. Y todo el que me conoce a mí, de hecho, mi esposo, que lleva conmigo años, pero aparte me conoce o sea, fue mi primer amor, me conoce de toda la vida, sabe que yo era la persona más segura, yo no desconfiaba de nadie, yo era esa persona que todo el mundo quiere tener a su alrededor, esa persona que todo el mundo llegaba así y salía alegre. Todo el que me conoce a mí, de cuando yo vivía de Cuba, de 21 años para atrás, sabe que yo era la persona más noble, la persona más resiliente, la persona más amistosa, la persona de los buenos consejos, la persona que siempre estaba con una buena energía, con una sonrisa en el rostro. O sea, esa era yo. Al llegar a este país, primero me separo de la persona de la que yo pensaba que, o sea, que yo estaba enamorada, yo pensaba que era recíproco conmigo. Tuve un desengaño. Me encuentro con una persona que tiene un mal patrón, me junto con él, tengo a esta persona donde yo me estaba quedando que me ayudó. Sí, imagínate, ella estaba loca porque yo me fuera de su casa, salió de mí, me metió con el papá de mis hijas y bueno, ¿qué les puedo decir? No me voy a ir porque no quiero irme con esa historia. Esa es otra historia que les voy a hacer muy pronto para contarles mi historia de esa relación, que fue mi primera relación al llegar aquí. ¿Para qué? Para que tengas mucho cuidado a la hora de cuando tú llegas a este país, llegas solita o solito, mires muy bien en la persona, a darle ese espacio de pareja a tu lado para la vida. Bueno, la cosa es que esta persona, pues a los 2 años le tengo un bebé, paro mi hija, todo espectacular, todo magnífico, todo feliz por mi lado. Los padres no querían que él tuviera hijos porque decían que él era muy irregular,
llaman a mis padres y le dicen, no, dile a tu hija que no para, que no le para a mi hijo, porque mi hijo es un súper irregular, es un irresponsable. Bueno, mi mamá me dijo, mira todo lo que me dijeron. Yo le dije, bueno, pero es que yo voy a parir mi hija para mí, no voy a parir mi hija para nadie. Mi hija es mía. Y así mismo fue, desgraciadamente. Duré con esta persona 8 años. Tuve otra niña más en el 2010, vuelvo a quedar embarazada, pero no dije nada porque después de mi primera hija quedé embarazada como a los 4 meses y fue cuando me tuve que hacer la regulación porque me obligó él a hacérmela. Me saco esa barriga y luego quedo en estado de mi segunda hija y quedo en estado y escondo la barriga. Yo sabía que había algo raro porque yo soy muy estable en mi menstruación y me faltó. Y da la casualidad que tenía un viaje planificado para ir a ver a mi familia en Cuba con mi otra hija, la más grande. Tendría la niña como 3 años, ¿sí? No, 3 años, no, 2 años y algo. Voy para Cuba y en Cuba pues le di la primicia allá a mi familia. Fuimos y compramos una de estos de embarazo, una pruebita de embarazo que era una tirita así que tú tenías que meterle en el orine. La metí por un lado, no salía, la metí por el otro, al final nos llenamos todo de miado las manos. Estábamos en la taberna de Pancho, en la piscina comiendo. Yo iba y siempre nos íbamos a pasear y a joder por ahí. Yo soy de Holguín. Estábamos en la taberna de Pancho y bueno, aquella vaina la metí por un lado, la metí por el otro. Esta mierda no sirve, me gasté por gusto el dinero en comprar esta pruebita y la lancé para un lado allí en una esquina en el vaso donde había hecho la prueba, en un vaso desechable, y la tiré y me pongo, qué sé yo, no sé qué más. Y al rato digo, cónchale, déjame ir a ver la pruebita. A ver, tú sabes que muchacho. Ay, me puse a bailar, a joder, a bañarme en la piscina. Te estoy hablando que eso fue como a las 3, 4 horas. Empieza a llover y digo, déjame recoger la pruebita para llevármela por si acaso le da. A lo mejor esto es una de las pruebitas que funciona a las 3 o 4 horas después. ¿Qué les dice a ustedes? Que la pruebita tenía las 2 rayitas del embarazo, de que el embarazo había sido positivo. Ok, miren, para hablarle con más exactitud, miren para acá. Aquí guardo yo todas las cosas de cuando ellos eran chiquiticos, sus pasaportes, el mío cubano. Pero aquí yo guardo todo. Miren, aquí yo tengo todo, o sea, la ropita con la que yo la saqué del hospital, el cordón umbilical. Déjame ver porque aquí está la pruebita. Esto es todo lo de Allison, de cuando yo quedé en estado, el cordón umbilical, el primer pelito que le saqué, los dientes, todo está aquí. Miren, todas las cosas del hospital, las pruebas de embarazo. Miren la prueba de Cuba, caballeros. Bueno, después vine y me hice la de aquí. Y me salió pues positivo, salió una línea más oscura y una más clarita, pero mira, ahí está. Y esta es la dichosa famosa tira de Cuba que viene aquí, que me la compré allá. Me costó $3.70, bueno, 3 CUC con 70 centavos. Yo dije, yo gasté los $3 para el carajo. Viene esto así, viene, bueno, la guía, pero ¿tú crees que yo mire la guía? Soy cubana, mi amor, yo metí por ahí para allá y después fue que vi la guía. Pero bueno, miren la tirita aquí, es una tirita, miren esta vaina, o sea, la mié por aquí, la mié por allá. Esta es tu tirita de cuando yo quedé embarazada de ti, mi amor, mira. Y yo la lancé para un lado, allí, la metí aquí adentro y la tiré allí en el vaso y dije, bueno, esa mierda no sirvió, me gasté $3 por gusto. Miren ahí cómo sale las 2 rayitas de embarazo. Esta es una y esta es la otra. Yo hago así y digo, mierda. O sea, sale una oscura, pero sale la otra. Se ve ahí. O sea, se ve la otra. Mírenla aquí. Se cayó esta mierda. Se ve la otra aquí. Mírenla ahí. Se ve clarita, vaina, pero se ve. Y miren, yo formé un escándalo. ¡Ah! Yo sabía que estaba embarazada. Bueno, todo el mundo se fumó tremendo festecún ahí. Ahí, imagínense, yo estaba tomando tremendo berebere. Pero bueno, esta es la prueba de mi segunda bebé. Y después cuando llegué aquí, fui a CVS y me hice la pruebita. Miren, lo más cómico no es eso. Lo más cómico es que yo pensaba que era varón. Yo no pensaba que era hembra. Yo pensaba que era varón.
Y yo le puse hasta el nombre que yo le iba a poner al bebé y todo. Literal, mis amores. Sí, yo le iba a poner Austin. Y miren, en la pruebita está. Miren para acá. Austin Second prueba. Miren, que no les estoy mintiendo. La segunda pruebita de embarazo que me hice ya para confirmar que estaba embarazada. Señores, yo pensaba que iba a ser macho. Ella estaba ahora mismo ahí parada mirándome. Yo pensaba que iba a ser macho. Yo tenía esa ilusión de que ese iba a ser mi macho, mi machito. Cuando yo me hice el ultrasonido de aquella mujer, me puso aquello y salen las 3 rayitas y las rayitas y me dice, mamá, nada de macho, que es hembra. Así que olvídese de Austin ni la cabeza de un perico. Miren, yo hasta lloré. Hasta lloré. Ya después, pues mi hija, imagínense, es mi vida, es mi todo. ¿Qué les puedo decir? Mire, este es el gorrito con el que yo la saqué del hospital. Yo siempre guardo todo. Miren los dientecitos. Yo guardo todo, el ombligo, los dientecitos, todo de ellos. Con la tarjetita que la saqué, mira, este es el ombligo. La ropita con las que la saqué del hospital, todo. O sea, yo he guardado siempre todo. Todo. Y también tenía siempre la oración del enfermo. Por si acaso se me enfermaba, yo leía la oracioncita esta. Santo remedio, mis amores. Miren, yo no les puedo explicar. Cuando a mí me dijeron que era hembra y que no era varón, yo dije, ay, no, yo quería la parejita. Y ya, iba a tener 2 y ya. Pero bueno, dije, bueno, ya, no voy a tener varón, me voy a ligar. Y me ligué como al año después que la tuve a ella. Corté mis tubos y se jodió. Miren, esto es del niño. Los primeros pelitos que le corté, yo los pelitos esos que son como pelitos de pollo. Miren, casetes de cuando ellas eran chiquiticas, vacaciones. Yo tengo que comprarme un de esto para esto. La primera barriga fue como el reconocimiento de... Mira, estos son los dientes de Ashley. De la grande. El reconocimiento de comenzar, ¿sabes? Lo diferente, lo nuevo. Ay, mira la ropita con la que la saqué del hospital. Miren qué bonita. Yo la saqué con esta batica. Los primeros zapaticos que tú... Ay, no, miren, yo... De verdad que los hijos son lo más grande que uno tiene en la vida, señores. Miren, este es el gorrito de Tata, el gorrito de Ashley, yo le digo Tata. Las mediecitas, mira, estaban metidas dentro del gorrito. Ay, no. Miren, ¿qué les digo? Bueno, para no seguir haciendo la historia más larga, no quiero dormirte. Yo fui esa mamá primerita y segundiza que tuvo a sus hijos muy selfish, muy egoístamente para ella. Yo no tuve mis hijas para su papá, las tuve para mí. Primero que todo porque mi sueño más grande era el de ser mamá. Desgraciadamente llegué sola, muy poca educación y muy poca ayuda, porque la familia del papá, nada de ayuda de ningún tipo en nada, ni siquiera en explicación, en comentario, en educación de cómo, nada. O sea, nada, no tuve visita ni cuando parí, acabadita de parir, con las nalgas, como digo yo, rajadas, sola en un segundo piso, subiendo y bajando, que ya le tuve que decir al papá de las niñas, mira, prepárame todo aquí abajo para yo dormir aquí abajo y no tener que subir al segundo piso, que nada más sea bajar una sola vez con todos los tarecos de la niña y quedarme aquí abajo con ella, para cuando tú vengas ya a la hora de dormir subimos, porque arriba estaban los cuartos, abajo estaba la sala, comedor, cocina. ¿Qué les digo? Fui esa mamá primeriza que experimentó todo lo más bonito, el ponerle cosas a la niña, el tirarle fotos hasta porque hacía una ceja, una pestaña, todo. O sea, yo a esa niña le saqué fotos de todo, de su primera caca, del primer movimiento, todo. Fue una cosa comiquísima, tenía obsesión con la muchachita. Cuando llega la segunda, me da postpartum. Yo no sé si tú sabes lo que es postpartum, pero con la primera fue una niña muy metódica, muy tranquila, que yo la ponía a jugar en una esquina y de ahí ella no se movía, ella no hacía nada, ella era la niña más tranquila y más noble del mundo.
Quédate hasta el final y ve este capítulo completo porque yo te voy a estar hablando de qué fue lo que me despertó a mí, un novio de mi hija, un novio tóxico que llegó a su vida por culpa mía, por culpa de cómo me estaba comportando y la energía que estaba vibrando yo en ese momento. Mi hija tuvo ese novio y eso, al yo verla a ella sufrir y ver cómo y para dónde iba su vida, fue lo que me dio el despertar espiritual y ahí fue donde conocí a Yaima, a la verdadera Yaima, no ni siquiera Yaima la que fui cuando fui una joven. Así que quédate para que escuches hasta el final lo que voy a decir, que es muy importante y puede que te ayude a ti en tu relación con tus hijos o tus hijas. Cuando Ashley nació, cuando nació la más grande, todo fue como nuevo, bonito, con mucho miedo, con mucho cuidado, todo me daba pánico, era una cosa como que era el fin del mundo para todo. Fue una niña que era muy tranquila, como digo, yo la ponía en un lugar con una pelotica y ella era ahí se pasaba 3 horas con la bendita pelota y había veces que yo, ay Dios mío, cuando iba la niña estaba ahí con la pelotica en el mismo lugar sin moverse. Definitivamente el mejor bebé del multiverso fue mi hija mayor. El mejor bebé que quiere tener cualquier papá fue mi hija mayor. La cosa más hermosa, una cara increíble. Me pongo emocional porque ellos crecen tan rápido que es increíble. Y entre más crecen, más grandes son las responsabilidades que tenemos con ellos. Y muchas veces queremos que ellos reaccionen como adultos a medida que van creciendo, en vez de ser nosotros los que tomamos la responsabilidad y nos comportemos como adultos una vez que los tenemos. Yo sé que muchas veces no tenemos la educación, el patrón, la enseñanza de nuestros padres y nuestros padres tampoco la tuvieron y somos quizás víctimas de víctimas de víctimas, quizás no la mayoría del tiempo, pero tú puedes cambiar la vida tuya para que así puedas cambiar la vida de tus hijos. Si tú tuviste una mala experiencia con tus padres, ¿por qué quieres darle a tus hijos la misma mala experiencia que tuviste tú? ¿Por qué no mejor romper ese patrón de escasez, de maldad, de dolor, de sufrimiento, de poca resiliencia, de poco entendimiento, de poca inteligencia emocional, de poco desarrollo personal, cuando tú puedes ser mejor para ti? Porque al tú estar mejor, al tú estar bien, al tú estar coherente, resiliente, feliz, tú puedes no solamente ser valor, aportarle una mejor vida de coherencia a tus hijos, sino tú vas a vivir y vas a ser ejemplo y vas a poder aportarle algo a los demás. El otro día, yo estoy como los niños chiquitos, señores, yo estoy como una esponjita. El otro día yo fui a la playa, salí con una familia y sucedió algo que fue un poco, como digo yo, esperado, porque son personas que son muy predecibles a la hora de actuar, de hablar y de comportarse. Y anteriormente, cuando decían algo, cuando yo era esa persona que no tenía inteligencia emocional, desarrollo personal, yo me molestaba, me cabronaba, me fajaba, peleaba. En ese momento ni me sentí molesta, ni me sentí brava, ni peleé, ni fui poco resiliente, ni respondí, ¿verdad? Ni reaccioné, mejor dicho. Respondí de una forma sensata, cómica, pero sí sentí que todavía lo que decían como que me afectaba. Y ahí fue donde dije, wow, gracias. Toda persona, todo canal de vida en el presente, porque no existe el pasado, no existe el futuro, el presente es el que está, el presente es el que vale. Este momento en el que yo estoy hablando contigo es el importante. Me di cuenta que hay mucho que aprender, no solo de tus hijos, de ti, de tus padres, de tu alrededor, de las personas con las que más te rodeas. Por eso es que dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. ¿Con quién te rodeas tú? Y bueno, sí, aparte de aprender de mis hijos, también aprendo de todo aquel con el que me rodeo. Me he encargado de cambiar mi vida, de darme cuenta que a todo a lo que le hago una reacción emotiva negativa es algo que yo tengo como patrón malo y debo de cambiar. Recuerdo que ese día mi mamá me dijo, pero ¿por qué?
Dijo, ¿por qué? Porque bueno, y yo dentro después dije, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque hay que arreglar algo, hay que cambiar algo, hay que mejorar algo, hay que crecer de ese algo. Y bueno, para seguir en el video y no irme para lo otro, tengo esta segunda hija. Esta segunda hija me enseñó o me sigue enseñando porque en estos momentos tiene 16 años y créanme que cada día aprendo más. Y viene el otro que tiene 6 atrás que también... Esta segunda hija me ha enseñado a que la vida no es cuadrada y que tiene varios colores y que todo en la vida, entre con más calma y más resiliencia tú lo tomes, mejor te va a ir. Fíjense qué cosa tan loca. Esta no fue la niña tranquila. Esta no fue la niña que no tocaba nada. Esta no fue la niña que tú la dejabas en un lugar. No, esta era una niña que tú la dejabas en un lugar y amanecía en casa del vecino o aparecía revolcando, todo lo tocaba, no paraba de hablar, no paraba de meterse en todo, no paraba de decirte por qué. O sea, esta fue la niña la que me ayudó a ir sacando mi paciencia, a tener paciencia. Fue una niña un poquito malcriada, pues imagínense, era la bebé. La malcriábamos tanto la hermana como yo, porque mi hija mayor es un ángel. Ella con su hermanita fue la mejor hermana del universo. Fue esa niña, porque mira que esa niña me ayudó con la hermana, señores. Les estoy hablando de que cuando ya tenía 8 años, ya ella le hacía el desayuno para ella y para la hermana, para ayudarme. Ella levantaba a la hermana, ella vestía a la hermana, o sea, toda una mujercita súper responsable. Mi hija mayor siempre fue una niña muy responsable. Mi segunda hija vino pues a enseñarme eso, a tener paciencia, a tener calma, a coger las cosas con calma, porque me sacaba de quicio. Y cuando yo veía que me sacaba de quicio, decía, ¿qué tengo que aprender yo de ella? Aún muchas veces me saca de quicio, pero cada día de lo que me sucede voy aprendiendo, voy, como digo yo, prueba y error, y voy siendo cada vez mejor. El tercero, el que nació en el 2020, el que... no, nadie lo esperaba, ni yo, porque como les dije, estaba ligada, fue un niño in vitro. Yo pues me reencuentro con su papá, mi novio, como yo les dije, mi primer amor de juventud. Me reencuentro con su papá me encuentra por Facebook, regresamos, el papá estaba en Venezuela, viene de Venezuela. Como a los 3, 4 años, yo le digo a él, yo quiero, nos habíamos mudado de Miami para Naples, nos habíamos comprado la casa y yo le dije a él, yo quiero tener mi bebé. Estábamos en los trámites de la compra de la casa, para serles sincero. Bueno, ya nos aprobaron la casa, firmamos. Todavía no nos habíamos mudado. Y yo le dije a él, yo quiero tener un bebé. Yo quiero... Ahí se me metió en la cabeza. Tenía un trabajo muy bueno, ganaba muy bien. Y dije, bueno, esta es la oportunidad, porque un hijo in vitro cuesta $40,000 o más. Comencé y fui a una clínica que me recomendaron. Esa no me gustó y de ahí empecé a buscar online y encontré en Google una clínica de un venezolano que estaba aquí en Sarasota. Voy para allá. Cuando busco, el hombre era una maravilla. El hombre venía la gente de otros países a hacerse la exploración in vitro y era un éxito. Bueno. Cuando llego allí, una muchacha maravillosa en la recepción, una persona exquisita, espectacular, que le voy a estar agradecida toda la vida por el apoyo y la ayuda que me dio. Me dio un folleto y yo le dije, mira, yo quiero financiar la mitad y la otra mitad, pues pagarla cash. La muchacha me dijo, bueno, yo le dije, dime cuánto es el precio total. Bueno, ahí me sacó cuenta, más o menos, bueno, se montaba entre todo, más los medicamentos y todo, unos $40,000. Yo le dije, ok, vamos a ver cuánto es lo máximo que me pueda aprobar esta financiera para yo comenzar. Me aprobaron $14,000, señores. En ese mismo, 14,000 y algo más, 14,900 creo que fue. En ese momento yo era más feliz que una lombriz y le dije arriba, ya quiero mi primera cita. De ahí me aprobaron esos 14,000, ellos lo cogieron, de ahí yo pagué 3,000 cash. Y ya yo comenzaron a hacerme los análisis, a verme con el doctor, todo. Bueno, el doctor se llama Pavón, el doctor Pavón. Comencé a hacerme los análisis, comencé todo, empezaron a hacerme ya las prescripciones de las hormonas. Ustedes vieron lo que sucedió, están cayendo unos truenos, están cayendo un aguacero allá afuera y se fue de momento la corriente. Pero bueno, por acá seguimos, porque ya regresó.
Comenzaron a hacerme todos los trámites, todas las cosas, todo comenzó así. Yo empecé a pagar 3,000, 2,000, porque el proceso se demoraba 6 meses. En esos 6 meses él me dijo, no, en esos 6 meses, entre cita y cita, tú puedes ir pagando. Y yo le pagaba 3,000, 2,000, 5,000 y así hasta que pagué los otros 15,000 más como 12,000 más en lo que eran medicamentos y todas las inyecciones que me tenía que poner, lo que me tenía que tomar. Y otras cosas, como digo yo, todo lo que guinda. En total fueron como 40 y pico mil más la gasolina porque era en Sarasota. Bueno, fue una experiencia. También tenían oficina aquí en Naples. Había veces que era aquí en Naples y otras veces que era allá en Sarasota y era así. Bueno, la cosa es que al final quedo en estado de mi bebé in vitro. Aquello fue una locura porque ya eso era algo que yo estaba planeando. Creo que ha sido una de las cosas que más me ha emocionado en mi vida porque fue un bebé que yo quise tener por convicción porque estaba enamorada de su papá y fue un hijo pues hecho desde el amor, desde el deseo, desde todo lo más lindo que puede existir en el mundo. Yo hice ese bebé y yo quería que fuera macho y me dijeron, 2,500 extras más tuve que pagar porque para tú poder pedir el sexo, porque puedes elegir el sexo, que sea hembra o varón, te cobran 2,500 más, le hacen una pila de análisis, una lista así de análisis inmensa. Imagínate que yo hice 6 huevitos, de los 6 huevitos quedaron 4, de los 4 fecundaron 2 y de los 2 era un varón y una hembrita y pues yo lo elegí a él porque ya tenía 2 hembritas y no quería más hembritas y ya iba a cerrar la factoría. Bueno, de hecho yo le dije al doctor, me lo pueden poner los 2, pero él me dijo, es muy peligroso, es mejor ir a lo seguro y tenerlo a él. Y ya después dije, bueno, ya no quiero, voy a tener más niños. Se terminó con el cierre. Y, señor, fue una belleza porque fue de verdad un embarazo muy bonito. Hice una pancita linda, chiquitica, saludable. Sí tuve mal embarazo, tuve un poco de vómitos y cosas así, pero fue un embarazo muy bonito, muy enamorada de mi bebé. Le hablaba mucho, bueno, yo a los 3 le hablé mucho, le ponía música. Fue un bebé muy querido y muy deseado. Bueno, todos fueron deseados, pero en este caso pues venía de mi relación, de mi amor. Y pues fue una experiencia, la verdad, increíble. De este niño, ¿qué aprendí? Porque ya les he hablado pues cómo fue que vino este niño a mi vida. Este niño es el mayor maestro en todos los aspectos. El mayor maestro que ha sido el que me ha puesto los pies en la tierra. La mediana al día de hoy me hace mucho más persona, mejor persona, no más persona, mejor persona, porque la mediana es como muy atrevida y es como yo, se parece mucho a mí, es como que no le tiene miedo a nada, ella quiere lanzarse, ella quiere probar y ya como yo he vivido un poco más, como que, espérate, y como que ella me lleva otra vez a recordarme esa persona que yo era, pero yo le digo, no has tenido hijos, el día que tengas hijos te vas a dar cuenta de por qué yo actúo de esta manera. Y ha sido eso, un aprendizaje de volver a mí y de trabajar con eso. Y el chiquito ha sido, como digo yo, el cierre, porque él es amor, él es un niño que es puro amor, él es un niño que ha venido a devolverme a mi personalidad, a devolverme mi feminidad. Él vino a devolverme el amor más grande que yo tengo en el corazón, porque yo me había perdido, estaba muy triste, estaba muy desolada, estaba muy perdida en el mundo, ya no le sentía ningún significado al amor y él vino a devolverme la niña interior. Él vino a enseñarme que vale la pena amar, que vale la pena llenar ese tanque del amor, que vale la pena ser especial, que vale la pena estar al lado de las personas que uno ama y que lo más importante en el mundo es tu familia, que no existe nada más especial que eso. Él vino a mostrarnos eso. Con decirte que ese niño, nada más que me lo pusieron, yo sabía que que estaba embarazada, pero igual yo estaba tan nerviosa. Miren, yo no sé cuántos test de embarazo yo me hice con este niño.
Yo nada más quería ver, este fue uno de los primeros que me hice, que salía la línea muy clarita. Miren este. Miren este. Estos son de $1, del dólar, que compré eso en lo que estaba saliendo en estado de yo quería. Miren, estos son de los que dicen pregnant, pero ya se le acabó la batería y se jodió la perra. Miren, de este tipo, de este, que también sale ahí, de este rosadito. Estos rosaditos fueron los primeros. Aquí se veía, pero no se veía tanto. Se veía, pero era muy clarita. Estas fueron las primeras pruebas que yo me hice. Qué emoción tan linda. Miren su primera chancletica, su cordón umbilical, la primera Navidad. Nada, de verdad que, bueno, él tenía el pelo muy largo al año. Él tenía el pelo muy largo. Miren qué belleza de pelo que tenía. Yo se lo corté y se lo guardé porque le corté el pelo. ¿Viste qué largo, mi amor? Él está aquí escuchándome porque es curioso. Él tenía el pelo muy largo, yo se lo corté y se lo hice para guardárselo. Bueno, ¿qué les digo? La ropita con la que lo saqué la primera vez, cuando hicimos el baby shower, cuando cumplió su primer añito. Todas estas cosas, pues, como les digo, yo soy a mí me gusta guardar recuerdos aquí de cuando todo el mundo lo fue a ver al hospital, cuando él nació. Imagínense que este niño fue un niño nacido en el tiempo de COVID. Cuando llegó el COVID, él nació, cerraron todo, sin trabajo todo el mundo, acababa de parir, no me iban a dar licencia de maternidad en el trabajo que yo estaba porque había llegado un nuevo jefe que era bien racista y yo me quedé sin trabajo. Y el papá del niño pues también se quedó sin trabajo porque llegó el COVID, no permitían salir. Imagínense, aquello fue una locura. La cosa es que, señores, la vida de uno cambia cuando uno tiene un niño. Y mi video hoy, la idea mía, que yo estoy aquí, es para dejarte saber que el día que tú tienes un hijo y tú decides tenerlo, créeme que ya tu alma está preparada. Aunque tú no te sientas preparada, ya tú estás preparada para tenerlo. Y no esperes que tú vas a ser la persona que enseña a tus hijos, porque tus hijos vienen a enseñarte algo ahora. Debes ser lo suficientemente inteligente para saber aprender de la enseñanza que tus hijos te vienen a dar, porque muchas veces sí, nosotros, ¿sabes cuál es la responsabilidad como padres? De que estén bien, de que estén sanos, de que se alimenten, de que crezcan, de que tengan valores y principios, de que sean personas seguras, de que sean personas de amor, resilientes. Nuestra responsabilidad es educarlos para ser personas de bien y de amor. Pero la responsabilidad de ellos, que ellos ni siquiera lo saben, es la de educarnos a nosotros y hacernos mucho mejor personas. Por eso, el día que mi hija cumplió 16 años, actually, que mi primera hija, ustedes saben que yo tenía, o tengo todavía, porque ya es grande, ya se casó, se fue de la casa, pero yo tenía obsesión con esa hija. A los 16 años, yo tenía una mala relación con ella, muy mala relación. Yo no tenía el desarrollo personal y la inteligencia emocional que tengo hoy día. De hecho, estaba pasando por uno de los peores momentos emocionales de mi vida. Me sentía perdida. Estaba con los implantes de seno. Había comenzado con las películas de los ataques de ira, los ataques de ansiedad. Tenía mucho el patrón mal ese de que por todo tú le gritas a tu hijo y que no hagas esto y que no cojas aquello y que pongas eso ahí, que tú, que yo soy tu mamá y yo soy la que mando. Y no es así. No es así como tú debes criar un hijo. Y ahí fue donde yo como que vi que ella me cerró la puerta, no me empezó a decir nada, me dejó de decir cosas y comenzó a ir a decirle sus cosas privadas de ella, que son las que tiene que hablar contigo como mamá y como papá. Las comenzó a estar hablando con la familia de su papá, con su tía, con su prima, y cosas que ella quería que quedaran ahí con una sola persona fueron esparcidas en toda la familia y se formó tremendo chisme y pues le rompieron el corazoncito y la decepcionaron. Y vino y me dijo, wow, mamá, tú tienes razón, todo lo que te he dicho siempre a ti, siempre ha quedado contigo y tú nunca se lo has dicho a nadie. Y fui y pues pensé que podía confiar en estas personas, con parte de mi papá,
y me decepcionaron y me echaron para adelante. Y ahí fue donde más o menos ella como que se dio cuenta que la persona con la que tú mejor puedes confiar es tu mamá. No existe nadie en el mundo que te vaya a cuidar, que te vaya a proteger, que te vaya a querer, que vaya a guardar un secreto como tu mamá. No existe en el mundo, ni siquiera un hermano, imagínate. Y cuando pasó eso, yo me volví como loca, porque yo dije, pero ¿cómo tú fuiste a pedir? No, pero ¿cómo tú fuiste a hablar? Pero ya ahí dije, espérate, ya empecé a juzgar. Y ahí me callé, me calmé, vine para el cuarto y yo empecé a verla como triste, como extraña, como que apartada, como que llorando. La vi saliendo un día llorando del cuarto y discutiendo por teléfono. La escuché afuera en la puerta. ¿Sabes cómo se pone uno de cotillosa ahí atrás de la puerta a ver qué es lo que está pasando con los hijos cuando tú lo ves como raro? Y me paré ahí y cuando la escucho discutiendo con el que era su noviecito, que yo pensé que era un noviecito bobo, ¿sabes? Era bobo, pero era el bobo tóxico. No la trataba bien, la hacía sentir pequeña, le quería romper el ego, o sea, el amor propio, porque era un niño con malos patrones tóxicos, personas celosas, personas inseguras, muy parecido al patrón de su papá, de ella, y me imagino que el papá de él también. Ella estaba duplicando el patrón de la vida que había tenido yo anteriormente con su papá. Desgraciadamente, al yo salir de la relación con su papá, yo comencé con su papá, como les dije, yo era una niña que no desconfiaba de nadie, no era celosa, era lo más noble que había en el mundo. Al salir de esta relación, se me despertó, o sea, me mataron la inocencia y toda la maldad de pensar en aquel que está mirando y el otro, y mira porque le miró, porque buscó, porque lo estaba vacilando, porque mira aquel que le está pegando los tarros. Todo eso se despertó en mí, como Adán y Eva cuando probaron la manzana, que encontraron todo lo malo que había en el mundo. Bueno, fue así, algo así. Yo comencé a ver todo lo malo que había en el mundo y comencé a estar vigilando los ojos de mi pareja, para dónde miraba, con quién hablaba, y comencé a duplicar la forma de ser del papá de mis hijas. Horrible. Empecé a tener problemas con el papá del niño, porque también viene con malos patrones, también viene con poco desarrollo personal, y al ver que yo no era la persona con la que la persona que él había buscado por tantos años, que era la muchacha tranquila, la muchacha que no era celosa, la muchacha que lo dejaba vivir, que lo dejaba tener su tiempo, que lo dejaba tener su espacio. Bueno, él nunca me olvidó porque dice que yo fui la única persona que lo hacía ser mejor persona. Vio que estaba quebrada, que de paso se había convertido en una persona insegura, en una persona que no confiaba en nadie, en una persona que tenía de paso 2 hijas y no confiaba en él con estas 2 hijas, ni en nadie. Pues la película comenzó a cambiar. Y de verdad que es un poco fuerte, y yo le digo a la gente, no me da pena, porque yo siempre he dicho que la salud de mis hijas va por encima de mí. Yo fui una niña que fui abusada, ¿sí? Gracias a Dios no llegó a mayores como a otras muchas niñas que les ha pasado, pero sí, una vez tuve un novio que supuestamente era un muy buen novio, llevamos 1 año y 6 meses, estábamos en su casa y pues casi que me obliga a estar con él. Ahí fue la primera decepción que tuve, y bueno, en ese momento me dejé de él y nos separamos y ya se terminó la relación. La segunda vez fue con un amigo que supuestamente era mi amigo. Parece que le pusieron algo a mi bebida y pues también trató lo mismo. Y la tercera vez, fíjense cuántas veces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, mis amores, mucho cuidado. Y la tercera fue queriendo venir para este país. Ya yo quería como loca salir del país. Mi papá tenía sus creencias y visitaba a una religión que se llama Paleros. Sí. El señor que mi papá visitaba tenía un hijo que se dedicaba a esa religión. Pues resulta y acontece que mi papá me lleva con ese hombre. Él hacía algo que era ripiarte la ropa en el cuerpo y bueno, todas esas cosas raras que hacen ellos. Pero un día le dice a mi papá que tiene que ir conmigo a un campo, a un lugar donde nadie, o sea, en el medio del monte, él y yo solo.
Mi papá me deja irme con él en la bicicleta montada. Yo me monto atrás en la parrilla de la bicicleta, asustada. Había algo que a mí no me gustaba, había algo que a mí me estaba aterrando, y ya para rematar, el hombre traía un cuchillo en él de este tamaño. Ya ahí yo dije, ¿para qué él lleva un cuchillo? O sea, ¿para qué? Les digo, corrí con suerte, que no me pasó nada, que no me hizo nada, que mi papá sabía para dónde yo iba, que en realidad no llegó a abusar, ni a haber penetración, ni a pasar nada. Es que hasta el día de hoy no creo semejante cosa, pero bueno, como dice el dicho, uno nunca sabe. La cosa es que este hombre, hoy en día hago esta historia, me ven resiliente, pero hubo momentos en donde no podía ni hacer el cuento y psicológicamente estaba muy mal. Hoy en día lo cuento como si estuviera contándote que fui a un parque, porque yo simplemente decidí, esa persona le dio una enfermedad muy mala y murió muy terriblemente. Les he dicho aquí, todos pagan antes de ir. Pero yo perdoné a esa persona y me di cuenta que nosotros no somos un cuerpo, pero ese cuerpo se puede cuidar. Ese cuerpo, si tú eres un buen padre, una buena madre, no tiene razón humana con que tus hijos pasen por eso. Y yo siempre le digo a mis hijas, prefiero que me odien ustedes y prefiero que me odie todo el mundo y ser una persona desconfiada de todo el mundo. De todo el mundo. Yo desconfío. Mis hijos van conmigo para donde quiera. Mis hijos son míos y mis hijos nadie los va a cuidar como yo. No existe. Y siempre digo eso. Y yo se lo digo a mis hijas, no quiero que ustedes pasen por lo que yo pasé, porque ya hoy en día lo sané, pero en el momento fue muy difícil perdonar, pasar, saber qué es lo que estaba pasando, para dónde yo iba. Y eso me pasó antes de salir de Cuba. Principalmente, si tú eres mamá, no dejes a tu hija y a tu hijo solo con nadie. Cuídalo, protégelo. Y para no irme para esa parte, mi hija, yo la vi con ese novio y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi hija? ¿Qué le está sucediendo a mi hija? Se me está perdiendo, está yéndose para un camino que no tiene que irse. Pues le dije, ¿podemos conversar? Y ahí ya ella estaba más receptiva, porque anteriormente no había forma humana que yo hablara con ella. Ella no me decía nada, me cerraba la puerta, teníamos unas discusiones increíbles. Cuando le pasa lo que la familia que la decepciona y ella se da cuenta y viene para acá, ahí es donde comienza pues a tener ya más cercanía a mí y comienza a contarme las cosas. Cuando me cuenta que está teniendo la relación con este muchacho y que el muchacho no la dejaba tener redes sociales, pero él sí tenía, no la dejaba hablar, pero él sí hablaba, no la dejaba hacer pero él sí lo hacía, o sea, la tenía como encerrada y ella tenía que hacer lo que a él le daba la gana. Tóxico, pero total, o sea, una edad, señores, 16 añitos, ya el tipo, imagínense a la edad que sea un viejo, eso va a ser una bomba humana. Y yo no hice lo que mi mamá hizo cuando yo me enamoré la primera vez. Mi mamá me dijo, porque no te quiero con él, y me cerró las puertas, y eso lo que hizo fue a que yo cayera más atrás del muchacho y que yo me quisiera más estar con él. Lo que hizo fue provocar más en mí querer estar con esa persona, porque me dijo que no, porque me lo negó, porque no me daba dinero para que yo fuera a verlo, en vez de dejar que la relación fluyera, y cuando se acabara, al final del día también se acabó. Y yo, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, yo no voy a hacer lo que mi mamá me hizo a mí, porque yo eso sí lo encontré y lo determiné desde que me pasó lo que me pasó. Yo aprendí de ahí. Y le dije, mira, mi amor, cuando una persona ama, y esto te lo digo a ti también, si escuchas este video, si eres madre o si eres una hija, si eres una teenager, si eres una mujer, porque muchas veces siendo ya mujeres de 20, de 30 y de 40 años no nos damos cuenta. Cuando alguien nos ama, nos aporta. Cuando alguien nos ama, nos engrandece, nos hace luz, nos hace crecer, nos protege. Porque somos mujeres, porque somos femeninas, porque somos un cristal, un diamante que merece exaltación, merece amor, merece cuidado. Porque para eso fuimos creadas.
para ser femeninas, para ser lindas, para que el hombre nos cuide, nos haga ser felices, porque tú tienes ya que ser feliz tú misma, pero que aporte, que sea un aporte a tu vida. Y yo le dije, esa persona especial te va a hacer reír, esa persona especial te va a dejar ser tú, esa persona especial no te va a hacer pasar pena, no te va a negar nada, te va a dejar ser libre, te va a dejar vivir, porque lo que quiere el pavo lo quiere la pava, así dice mi esposo. Y por muchísimas cosas más, esa persona te va a hacer sentir luz, no oscuridad, mi amor. Si tú sientes que esa persona todo es oscuridad, te hace sufrir, te hace llorar, te hace cosas malas, te hace pasar pena, esa no es la persona correcta. Yo no te voy a decir que lo dejes, pero una persona que ama te hace más feliz. Una persona que no te ama te hace más infeliz. Haz una prueba de 1, 2 semanas, 3 semanas, no sé, lo que te haga falta. Vive y convive con esta persona y analiza qué es lo que está sucediendo en tu vida alrededor de él. A la semana, no pasó más de una semana, me llamó, mamá, ven que tengo que conversar contigo. Dime, mi amor. Le dije, terminé con fulano. Y yo, ¿y eso qué fue lo que pasó? Me dijo, sí, mamá, tú tenías razón. Y yo le dije, y entonces yo le dije a ella, esta persona si te hace feliz, pues te merece, pero si no te hace feliz, se lo tienes que decir, que no te merece, no es la persona correcta para ti. Entonces me quedé like, wow, terminó con el muchacho y le dije, ¿cómo terminaste, mi amor? ¿Cómo pudiste salir de eso tan fácil? Que esa gente son un poquito difícil para salir de ella. Me dice, mamá, simple, ni hablé con él. Dígole, no, dice no. Le mandé un mensaje de texto y le dije que por favor no me molestara más, que él no era la persona correcta para mi vida. Yo me quedé like. O sea, ella analizó por sí misma, verificó que no era la persona correcta y que la hacía sentir mal, la hacía sufrir, la hacía llorar. Y por ella misma tomó la decisión de terminar con esa relación. Y le dije, ahora mi consejo, si tú quieres me escucha, si no, no me escuches, es que te des tiempo de estar sola, de curarte, de sanarte de eso, tú no tienes que buscar a nadie, la persona perfecta va a llegar a tu vida y te vas a dar cuenta una vez que la veas, nada más que la veas. Gracias a Dios, al día de hoy tiene 4 años casi con su relación actual, están viviendo juntos, son muy felices, es un niño que yo adoro, es una persona sumamente especial. Yo no creo imaginar a alguien mejor que él, porque de verdad que es un niño digno de ella, igual que ella es una niña digna de él. Son muy responsables, muy lindos, muy cariñosos, creativos, no les puedo explicar, atento, la cuida, le da su valor, la apoya, la deja ser, o sea, el hombre que yo pedí para mi hija. El hombre que yo le pedí a Dios y le exigí a Dios que tenía que darle a mi hija. Igual como exijo para mi hija mediana, le exijo un hombre desarrollado, un hombre capaz, porque le gusta lo bueno, le gusta la vida a cara. Le dije, pues para ella le pido un hombre que tenga una vida desenvuelta, emprendedor, que haga mucha plata, que tenga mucha inteligencia emocional, porque tiene que tener mucha paciencia con ella. Y para el chiquitico, una mujer que dé mucho amor, porque es amor en personificación. Una mujer amorosa, una mujer paciente, una mujer que sea su cómplice, que lo apoye, inteligente, estratega. Eso es lo que pido yo para mis hijos. No soy la mejor mamá del mundo, me he equivocado, he tenido mis faltas y lo reconozco y lo he hablado con ellos. De hecho, a mi hija mayor una de las cosas que me dice es que me admira porque yo reconozco mis errores, pero aprendo de ellos, no me quedo en ellos. Y desde ese día que conversé con mi hija y me di cuenta que estando en calma, estando tranquila, estando relajada, había comenzado a leer, había comenzado a dar prácticas con Margarita Paso, John Maxwell, Tony Robbins y varias personalidades del desarrollo personal. Me había ayudado mucho. Dije, este es mi momento de crecer. Como unos meses después, mi hija cumple en octubre, bueno, el próximo mes, en noviembre, ahí fue donde tuve, como digo yo, la noche oscura del alma. Abrí, como digo yo, las puertas de la espiritualidad a mi vida y fue donde comencé a ser una persona diferente. Desde ese entonces para acá, créanme que mucho ha corrido ese río. Y bueno, mis amores, hasta aquí les voy a dejar. Ese fue el cambio que hice yo en mi vida.
Y luego les voy a seguir con otro video porque ya creo que este es bastante largo, suficientemente largo por el día de hoy para que te entretengas y escuches y aprendas. Tú no vas a ser la maestra de tus hijos son tus maestros, así que te lo voy a dejar ahí. Recuerda que lo escuchaste con Yaya, ¿viste? Anota eso, Dios te bendiga.